El último libro que Hegel publicó en vida fue Principios de la filosofía del derecho, salido de imprenta en 1821. Uno de los conceptos más fecundos y discutidos de esta obra hegeliana es el concepto de sociedad civil, segundo momento de la eticidad. A esta discusión he aportado un ensayo, La sociedad civil en Hegel, crítica y reconstrucción conceptual, con una versión en español y otra en italiano. Me propongo ahora presentar algunas ideas del mismo con el fin de exponer mis objeciones a este concepto hegeliano y fundamentar por qué considero que necesita de una reconstrucción conceptual. Con el concepto de sociedad civil, instancia de ruptura ética, decisión ética entre la familia y el Estado, Hegel piensa la compleja red de relaciones e instituciones sociales, económicas y jurídicas de la sociedad capitalista industrial, una red que en principio ya había sido desplegada por la economía política clásica. Pero fue originalidad suya haber concebido, y concebir en Hegel conlleva siempre implicancias de necesidad lógica, haber concebido, decía, esta trama socioeconómica en el contexto de una totalidad mayor y por tanto más concreta que la de la sola sociedad civil. Y es que Hegel se hace cargo de que el desarrollo del proceso productivo, cuando funciona sin trabas, acrecienta de tal modo la acumulación de riquezas que la oferta de bienes llega a desbordar la capacidad de absorción del mercado interno. Hay un exceso de riqueza que paradójicamente engendra un exceso de pobreza, dice Hegel, y en la medida que se torna necesario desacelerar el ritmo de producción, aparece el fenómeno de la desocupación, con lo que el nivel de la demanda se comprime cada vez más y agrava en consecuencia los efectos recesivos del proceso. Estas crisis de superproducción y su característico círculo vicioso mantuvieron en vilo el sistema capitalista ya desde las primeras etapas de la revolución industrial. En ellas vio Marx el germen que, inexorablemente, llevaría al sistema a su propia aniquilación. Hegel, por el contrario, vio en esta contradicción inmanente a la sociedad burguesa un principio vivificante de su industria y comercio, en la medida que, al obligarla a conquistar colonias para exportar los excedentes económicos, creaba las condiciones necesarias no sólo para superar los desajustes y preservar el equilibrio del sistema, sino también para asegurarle nuevas oportunidades de expansión económica tal como efectivamente habría de ocurrir. Con el colonialismo, el comercio terminó por estructurarse como un mercado mundial colonial, y es precisamente en el contexto de esta totalidad mayor que, según Hegel, debe concebirse la dialéctica propia de la sociedad civil moderna. Pero, claro está, sin Estado no habría posibilidad de extender el comercio a escala global, ni de conquistar pueblos extranjeros a los cuales exportar los excedentes económicos y demográficos, la mano de obra desocupada, provocados por las crisis. Sin Estado no habría posibilidad de implementar planes de asistencia social, prevención y control del conflicto a fin de garantizar la paz interior. En fin, sin Estado no habría posibilidad de instrumentar políticas externas e internas capaces de neutralizar las nefastas consecuencias socioeconómicas de los desequilibrios cíclicos, desequilibrios que la misma sociedad burguesa genera y que sin embargo por sí sola es incapaz de superar. Por ello, para demostrar el predominio de la racionalidad política por sobre la civil, uno de los objetivos primordiales de la filosofía del derecho, no haya necesidad de invocar imperativos morales
juicios subjetivos o externos, sino sólo necesidades inmanentes al propio sistema productivo. Y es que, sin el auxilio del Estado, las crisis de superproducción destruirían la sociedad civil. De ahí que Hegel presente la eticidad política no como el fruto de una propuesta normativa, no como un proyecto ético personal, sino como la última y necesaria determinación de la idea del derecho. Escribe Hegel: en el conocimiento filosófico, la necesidad, Notwendigkeit, la necesidad lógica, de un concepto es lo principal, y el camino que se presenta como el resultado de su devenir constituye su demostración y deducción. En esta breve consideración acerca de la necesidad del concepto y de su resultado como fundamento del mismo, Hegel explicita dos claves medulares de su concepción dialéctica, claves que, por lo mismo, oficiarán de principios rectores en la reconstrucción de la sociedad civil que propongo hacer en mi ensayo. Ello nos permitirá examinar y enjuiciar el texto hegeliano sobre la base de sus propias exigencias metodológicas. Descubriremos entonces la relevancia teórica de las crisis productivas, pues son ellas las que instalan en el seno de la sociedad civil la necesidad, subrayo, la necesidad de un traspaso a la racionalidad superior del Estado. No es sino en virtud de una tal necesidad intrínseca que el resultado de un despliegue conceptual llega a erigirse y con absoluta legitimidad en el fundamento último del todo. Leemos en la ciencia de la lógica: el avanzar en filosofía es más bien un retroceder al fundamento, al originario y verdadero, del cual depende el principio con que se comenzó y por el que en realidad es producido. Fin de la cita. De ahí que, cito nuevamente a Hegel, aunque en el proceso del concepto científico el Estado aparezca como resultado, en la realidad es lo primero, dentro del cual la familia se desarrolla en sociedad civil y es la idea misma del Estado la que se separa en estos dos momentos. Fin de la cita. De ignorarse, pues, las crisis económicas como instancia de contradicción dialéctica del proceso productivo, ya nos resultaría sostenible la demostración científica del concepto de Estado que Hegel persigue en su filosofía del derecho. Sin ellas, el ámbito socioeconómico aparecería en conexión externa respecto del político. Ya en modo alguno el Estado podría ser considerado el resultado necesario del despliegue conceptual y por lo mismo fundamento último de la eticidad. En la ciencia de la lógica, a propósito de la cuestión de sus divisiones y subdivisiones internas, esto es, las divisiones expositivas, en última instancia el índice de la obra, Hegel recordaba la necesidad de que las mismas se hallaran ligadas al concepto, porque, cito, en la manera filosófica de tratar la división, el concepto mismo tiene que mostrarse como el origen de sus determinaciones. Fin de la cita. En la filosofía del derecho volvemos a encontrarnos con la misma exigencia metodológica. Una división filosófica no es una clasificación exterior de una materia existente, de acuerdo con uno o varios principios aceptados, sino el diferenciarse inmanente del concepto mismo. Fin de la cita. A juicio de Hegel, pues, la división del desarrollo expositivo no debe quedar liberada a la decisión subjetiva del autor o a criterios externos arbitrariamente elegidos, sino responder a las determinaciones objetivas del concepto en cada caso considerado. El índice de la obra filosófica no será ya entonces un mero catálogo de los contenidos tratados en ella, sino una reproducción del devenir necesario del concepto, esto es, de la dialéctica interna del mismo. Desde la unidad abstracta de su comienzo, pasando por su proceso de contradicción interior, hasta desembocar en la superación, la Aufhebung final,
resultado y fundamento último de todo el movimiento. Precisamente la división general expositiva de la filosofía del derecho da cuenta de un tal despliegue dialéctico. A. Derecho abstracto o inmediato. B. Moralidad, en la cual la voluntad se refleja en sí misma. Y C. Eticidad, como la unidad y verdad de los dos momentos precedentes. A su vez, cada uno de estos tres estadios reproduce en sí mismo el movimiento triádico del todo. Así, por ejemplo, la eticidad se subdivide en familia, unidad ética natural basada en vínculos de sangre, sociedad civil, estadio de la diferencia y la dispersión ética de los individuos, y Estado, unidad sustancial en que los hombres llevan una vida universal. En el parágrafo 33, donde se exponen estas divisiones expositivas, hallamos a su vez explicitadas las respectivas subdivisiones de las tres instancias de la eticidad. Así por caso, la sociedad civil se divide en A. Sistema de las necesidades, Bedürfnisse. Se trata aquí de las necesidades, por un lado naturales, la necesidad de alimentarse, de vestirse, de procurarse un vestido, pero también de todas aquellas que se satisfacen con los productos y bienes producidos por la sociedad. B. Administración de justicia. Y C. Poder de policía y corporación. Sin embargo, y más allá de la apariencia dialéctica que exhibe esta división tripartita de la sociedad civil, no sería posible concebirla en términos de un movimiento dialéctico, puesto que, claro está, no porque la administración de justicia ocupe el momento intermedio de la división, será ya por ello la contradicción interna del despliegue conceptual, ni la corporación porque ocupe el último, la instancia de superación, la Aufhebung, que suprime y conserva sus dos momentos precedentes. Todo el problema se suscita, tal es la hipótesis central de nuestro ensayo, debido a que la división expositiva del capítulo no se corresponde con las determinaciones necesarias e inmanentes al concepto de sociedad civil desplegadas en el texto. Y es que la división no contempla las crisis económicas como una determinación relevante de la sociedad burguesa, pese a constituir su contradicción interna, justamente la que instala en ella la necesidad, la Notwendigkeit, dialéctica de un traspaso al ámbito del Estado. Este divorcio entre el orden de la exposición y el orden del concepto no se reduce, como en principio podría creerse, a una cuestión puramente formal, sino que encierra consecuencias de contenido. Porque las fases de un movimiento dialéctico adquieren su significado real y concreto precisamente en conexión con el despliegue total de la idea, despliegue que la división expositiva debe reproducir fiel y puntillosamente para entonces valer como clave de inteligibilidad y comprensión del concepto tanto en lo que concierne a sus aspectos particulares cuanto a su aspecto universal. Advierte Hegel, las determinaciones particulares no deben considerarse en forma aislada y abstracta, sino como momentos dependientes de una totalidad. Solo en ese contexto alcanzan su verdadera significación y con ella su justificación. Fin de la cita. Y es precisamente en la división expositiva donde aparece, o debería aparecer, explicitada la configuración global del concepto, la conexión estructural de los diferentes momentos particulares con su totalidad. Por no haberse percatado de este problema, y en consecuencia haber supuesto que la estructura de la exposición responde a la estructura del concepto, asimilando una a la otra, es que los intérpretes de la filosofía del derecho extraviaron el significado específico de los distintos momentos de la sociedad civil y del de ésta en su conjunto.
Veamos esta cuestión con algún detalle. En su escrito político, Hegel destaca expresamente y en varias ocasiones la correspondencia entre el despliegue conceptual de la idea del derecho y el devenir de la idea absoluta en la ciencia de la lógica. Ya en el prólogo hace las primeras precisiones al respecto. He desarrollado detalladamente en mi ciencia de la lógica la naturaleza del saber especulativo, por lo que en este compendio solo se agregará ocasionalmente alguna aclaración sobre el procedimiento y el método. Fin de la cita. Debemos hacer notar que, a contramano de lo esperable, la correspondencia entre lógica y derecho no se circunscribe aquí a cuestiones de método, sino que alcanza una dimensión estructural que vicia de raíz el desenlace político proclamado por Hegel en el cierre de la obra, impugnando incluso la dialéctica misma como método filosófico de conocimiento. Porque sobre el presupuesto de una tal simetría quedaba garantizado que la unidad final alcanzada por sobre todo dualismo en el campo de la lógica pura, nos referimos a las oposiciones finito-infinito, uno, múltiple, identidad-diferencia, etc., habría de imponerse también en los ámbitos concretos del derecho, el ámbito de la moral, el económico, el social, el jurídico y el político, superando gradualmente las distintas oposiciones inherentes a lo mismo: fin egoísta, bienestar general, interés particular, interés universal, patrimonio particular, patrimonio general, etc. De este modo, Hegel se aseguró de antemano el cumplimiento de su ideal ético de una unidad política sustancial, con prescindencia de los avatares que pudieran surgir durante el desarrollo conceptual del objeto allí considerado. Así y todo, al llegar al concepto de sociedad civil, aquella correlación sufrió, digámoslo así, una suerte de cortocircuito lógico. Hasta entonces, todo hacía presumir que también el Estado iba a consumar la Aufhebung final, la superación total de las diferencias que paradigmáticamente realiza la idea absoluta en la ciencia de la lógica. Pero al desplegar el concepto de sociedad civil, con toda la riqueza de sus oposiciones y antagonismos internos, el movimiento necesario del mismo desembocó en aquellas crisis económicas que amenazaban con trasladar al terreno político los conflictos y resentimientos clasistas por ellas generados, tornando ilusoria una síntesis final de las diferencias éticas en la esfera última del Estado. La noción de clase aparece 3 veces en la filosofía del derecho, precisamente 4 veces, en el capítulo dedicado a la sociedad civil, en el parágrafo 243, el agregado al parágrafo 244, el parágrafo 245 y en la observación al parágrafo 253. El insalvable obstáculo que para la realización de su ideal político representaba una sociedad dividida en clases, indujo a Hegel a practicar una inadmisible manipulación sobre el despliegue conceptual mismo, con el propósito de restaurar la correspondencia lógico-ética perdida. Fue así que, con la vista puesta en el modelo corporativo de la eticidad medieval, desplegó una línea argumental sobre la base de la división del trabajo y la diferencia de las habilidades, articulando en ella a los estamentos y a la corporación como si realmente constituyeran momentos necesarios de la moderna racionalidad económica. Impuso luego a la exposición del capítulo una división ajena a las determinaciones internas del concepto, una división que, como vimos, hace caso omiso del momento reflejo del mismo, esto es, el de las crisis productivas, nada menos que la contradicción inmanente al sistema liberal. Y habiendo insertado la corporación en la tercera fase de la división,
la correspondiente a la Aufhebung en la tríada dialéctica, logró crear y crearse la apariencia de haber reconciliado el movimiento antagónico de la sociedad capitalista y haber despejado el camino para la realización de la unidad concreta en el ámbito del Estado. En el parágrafo 200 y su observación, justo antes de desplegar su teoría de los estamentos, Hegel asume que la sociedad civil, lejos de eliminar la desigualdad de los hombres puesta por la naturaleza, la reproduce, aunque a partir de condiciones sociales, reagrupando a sus miembros en función de la desigualdad de los patrimonios y de las habilidades, desigualdades que a la vez condicionan la efectiva posibilidad del individuo de participar en el patrimonio general, léase mercado de trabajo y mercado de bienes. A partir de esta distinción nodal, patrimonio y habilidades, el autor desarrolla dos líneas argumentativas paralelas e independientes entre sí, distinguibles de suyo pese a la arbitraria articulación unilineal con que sus respectivos momentos aparecen ordenados, mejor sería decir confundidos, en la exposición del capítulo. La que reconoce como punto de partida las desigualdades patrimoniales, la secuencia sería sistema de las necesidades, crisis económicas, poder de policía, y la que se desprende como consecuencia de la diferencia de las habilidades, aquí la secuencia en cambio sería sistema de las necesidades, estamentos, corporación, concediendo preeminencia a esta última en cuanto a que es por este causo conceptual por el que básicamente pretenderá legitimar el traspaso de la sociedad civil al Estado. Ahora bien, la tarea filosófica debería haber consistido aquí en demostrar de modo concreto la necesidad inmanente de tal movimiento conceptual. Haber mostrado por qué el sistema de los productores privados necesita de la corporación, en qué sentido es ella pertinente a la racionalidad económica burguesa. Nosotros consideramos que la argumentación expuesta como justificación lógica de esta mediación resulta insustancial desde una perspectiva dialéctica. En otras palabras, que la presencia de la institución corporativa en el tránsito de la sociedad civil al Estado se halla carente de necesidad desde un punto de vista conceptual. Por el contrario, estimamos que es en el despliegue de las desigualdades patrimoniales que Hegel desarrolla al abordar el poder de policía del Estado, con la contraposición de las clases sociales, parágrafo 243, el surgimiento de la plebe, parágrafo 244, la crisis de superproducción, parágrafo 245, la necesidad del colonialismo, parágrafo 246, y de un mercado mundial colonial, parágrafos 247 y 248, donde claramente resulta posible aprehender la necesidad que la sociedad civil tiene de una instancia ética superior, universal y consciente, capaz de conjurar el peligro de su autodestrucción. En efecto, la implementación de una política global de asistencia social, función específica del poder de policía, la conquista de mercados extranjeros, la planificación de una colonización sistemática y, en fin, la instauración de un mercado mundial colonial, condiciones sine qua non para superar las crisis recurrentes, constituyen emprendimientos que por su envergadura trascienden largamente los limitados alcances de la iniciativa privada y sólo resultan factibles si supeditados a una política económica centralizada. La línea conceptual que se desenvuelve a partir del principio de las desigualdades patrimoniales es pues la única que legitima de un modo inmanente la necesaria subordinación de la sociedad civil respecto del poder estatal. Solo aquí cabe hablar con propiedad, sobre la base del modelo hegeliano de ciencia, de una demostración científica del concepto de Estado,
que al devenir resultado del proceso dialéctico, demuestra ser justo por ello el verdadero fundamento de los momentos éticos que la anteceden, es decir, de la familia y de la sociedad civil. Pero Hegel, intentando neutralizar las peligrosas consecuencias socioeconómicas que esta dialéctica entrañaba para su proyecto ético de una unidad política sustancial, la subordinó a un modelo estamental y corporativo, un despliegue paralelo e independiente a aquella dialéctica, justificado con el argumento obvio pero irrelevante de la diferencia de las habilidades. Esta astucia argumental le permitió restablecer la correspondencia estructural entre lógica y derecho y reencauzar el movimiento civil en dirección a la meta que preestablece y reasegura la ciencia de la lógica. Fue así como perdió de vista la necesidad intrínseca al concepto, a contramano de su propia perspectiva metodológica. Ahora bien, cae de maduro que nuestra propuesta de lectura reclama no solo una reconstrucción conceptual, sino también expositiva de la sociedad civil. Al exigir rescatar únicamente los contenidos del texto hegeliano que efectivamente responden a la necesidad inmanente a la cosa misma, obliga de hecho a abandonar la división que presenta la cáscara expositiva, habida cuenta de que la misma no se corresponde con las determinaciones internas del concepto. Nótese que los momentos de la exposición, sistema de las necesidades, administración de justicia, poder de policía y corporación, parecen describir un gradual pero firme proceso de reconciliación ética, en tanto el despliegue inmanente y necesario del concepto fluye por debajo hacia crisis productivas, conflictos sociales y contraposiciones clasistas. La división de la exposición oculta y encubre estos fenómenos que en conjunto conforman la contradicción dialéctica de la sociedad civil, al incluirlos en el tercer momento de la misma, nada menos que el correspondiente a esa Aufhebung relativa, bien que efectiva y real, que consuma el poder de policía. A la vez y como contrapartida del rescate conceptual, nuestra lectura impone una depuración de aquellos contenidos del capítulo que en cambio se muestran ajenos al concepto allí considerado. Y es que en el texto hegeliano no hay argumento que pueda en verdad legitimar la presencia de la corporación medieval en el flujo de la racionalidad económica burguesa, menos aún justificar la posición de privilegio que ocupa en la división expositiva, esto es, la de la Aufhebung del movimiento civil y, en consecuencia, la vía de tránsito a la esfera política. En fin, rescate conceptual de los contenidos necesarios, depuración de los contenidos superfluos y, en consecuencia, reestructuración de la división de la exposición conforman los tres momentos de la reconstrucción de la sociedad civil que propongo en mi ensayo. Veremos por último cómo el necesario despliegue del concepto, liberado ya de toda injerencia externa o subjetiva, revela que en rigor el resultado último de la eticidad, y por tanto fundamento mayor de la filosofía del derecho, no es el Estado, sino el mercado mundial colonial, condición insoslayable para superar los desequilibrios económicos que amenazan con derrumbar el entero sistema liberal de producción y con él al propio poder político. Tal como la sociedad civil, también el Estado encierra en sí la necesidad de un traspaso a una totalidad dialéctica superior. Gracias por la atención dispensada.